Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero estén muy bien y que ustedes y su familia se estén cuidando. Bueno, en esta ocasión el tema que vamos a tocar se llama permutaciones. Las permutaciones es cuando tenemos un grupo de elementos y la forma en que los intercambiamos nos genera un resultado. En las permutaciones sí importa el orden en que ponemos los elementos. Si por ejemplo, si tenemos dos elementos A y B, ¿cuántos posibles intercambios puede haber entre A y B? En el caso de las permutaciones serían dos, sería AB o BA. Entonces, para tener muy claro lo que son las permutaciones, es cuántos resultados o cuántos intercambios posibles, ¿sí?, puede haber en base a los elementos. La segunda consideración que hay que tomar en cuenta en permutaciones es si se repiten o no se repiten elementos. Y la tercera consideración que hay que tomar en cuenta para las permutaciones es ver si entran todos los elementos en ese intercambio o entran algunos elementos en ese intercambio. Bueno, vamos viendo algunas de las fórmulas que aplica aquí en la pantalla, lo estamos viendo. Entonces no hay que olvidar que la permutación sí importa el orden en que tenemos los elementos, y en esta ocasión puede ser que no se repitan elementos, aunque sí se pueden repetir, ¿sí? Aquí no se repiten elementos. Bueno, en caso de que tengamos un número de elementos y no entran todos a ese intercambio, vamos a utilizar esta fórmula que estoy señalando aquí. En caso de que tienes n elementos y si usas todos los elementos, vamos a usar esta fórmula. Entonces vamos viendo algunos ejemplos. Aquí en el número 1, por ejemplo, dice tenemos 6 elementos que vamos a acomodar en 6 posiciones. Primera observación, ¿importa el orden? Sí, sí importa el orden en que la posición lo pongas. Número 2, ¿cuántos elementos tienes? 6. ¿Cuántos entran? 6. Cuando tienes un número de elementos y los usas todos, por lo que mencionamos hace un momento, la fórmula para encontrar de cuántas maneras se pueden combinar esos 6 elementos es el factorial del número. Si te fijas, tienes un número de elementos 6 y si entran todos. En el segundo ejemplo, dice, ¿cuántos números de 5 cifras diferentes? Estamos hablando de cifras diferentes, se pueden formar con los dígitos. Entonces, tenemos 5 dígitos. Aquí están 5 dígitos. ¿Cuántos números de 5 cifras diferentes? Número 1. ¿Entran todos los elementos? Sí. Porque ¿cuántos números de 5 cifras? Entonces, tenemos 5 dígitos que los vamos a usar en las 5 cifras. ¿Importa el orden? Sí, claro. Y aquí se nota más claro que sí importa el orden. Usas el dígito 1 y el dígito 2. No es lo mismo 12 que el 21, por poner un ejemplo. Entonces sí importa el orden, por eso es permutación. Y número 3, no se repiten elementos. Entonces, como tienes 5 y usas 5, vuelves a usar la función de factorial del número 5. El factorial, insisto, los vas a usar cuando tienes un número y los usas todos. Bueno, vamos al número 3. Es muy parecido. Tienes 8 personas que vas a acomodar en 8 butacas. Aquí ya se notan más claro los conceptos de permutaciones. ¿Cuántas personas tienes? 8. ¿Cuántas van a pasar? 8. Entonces vamos a usar la fórmula de factorial. Y por eso dice, entran todos los elementos. ¿Sí importa el orden? Claro. ¿Sí? Conforme van entrando, van a irse sentando en los asientos. Y no se repiten elementos. Vamos a suponer que una persona no puede estar en 2 lugares a la vez. Entonces con esto queda muy claro que en las permutaciones generalmente no se repiten los elementos. Pero ¿cuál fórmula vamos a usar? La de 8 factorial. ¿Por qué? Porque tienes 8 y usas 8. Bueno, en el que sigue es muy parecido. ¿Sí? Aquí tenemos 3 letras que vamos a acomodar en 3 posiciones. Tienes 3 y usas 3. Entonces tienes 6 maneras. Aquí están los resultados. Tienes 6 maneras de utilizar el intercambio de elementos. En el que sigue ya cambia un poquito, en el número 5. ¿De cuántas maneras podemos acomodar
3 elementos en 2 posiciones. Aquí ya no tenemos 3, pero nada más podemos usar en 2 posiciones. Entonces vamos a cambiar de fórmula. Si lo que puedes ver es, aquí la fórmula ya es diferente. P de n, P es 3, n es 2. ¿De cuántas maneras podemos utilizar 3 elementos colocados de 2 en 2? Entonces, la fórmula, como la vimos ahí arriba, puede ser M o N o PN, no importa la nomenclatura, de cuántas maneras se pueden acomodar. Esta es la fórmula. Entonces, podemos ver que las permutaciones son muy fáciles de ver, si se repite o no se repite el elemento, si entran o no entran todos, y sobre todo que sí importa el orden. Saludos. Pasamos al siguiente tema, que es combinaciones.